Eso. Bueno, ya arrancamos ahí. ¿Quién era, Dupont o era Luca? Luca Bueno, Pacho. Luca Pacioli. Bueno, vamos entonces con el directo. Percepciones, ingresos brutos, Cava, como dijimos la semana pasada, empezamos con este porque tenemos muchos pedidos de gente que lo está implementando, y la semana que viene vamos a ir con Arba, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a ver si lo repetimos la semana que viene, que no estamos discutiendo. Vamos a una pequeña introducción de las diferencias entre percepciones y retenciones, entender qué es bien cada cosa, la registración contable, esto, después sí nos metemos en el sistema, ¿sí? Entonces tenemos este escenario, perdón, como siempre lo voy a agrandar un poquito. Tenemos este escenario donde tenemos a Jueves Forever, ahí a Gustavo y Marcos, Gustavo como en la parte de compras y Marcos en la parte de ventas, y tiene a su cliente Antrilli. En el caso de Gustavo le compra a su proveedor Carolina. Bien, entonces, en un momento determinado, sigamos adelante, nos nombra a HIP, a Jueves Forever, lo nombra agente de retención y percepción de ingresos brutos. ¿Esto qué va a implicar entonces? Que, por ejemplo, cuando Marcos desde su área de ventas le facture a Gabriel, vamos a suponer que le factura, si vamos a hacer la siguiente placa, le factura 20.000 pesos, ¿sí? Lo que va a decir a HIP, Cava, es básicamente, seguramente Gaby está en un padrón donde le dice X porcentaje tenés que percibirle, porque ya sos agente de percepción, lo tenemos en el padrón. Entonces decís, bueno, te toca percibirle 1.000 pesos, con lo cual le vamos a cobrar a Gabriel 21.000 pesos. Lo que me dice aquí, bueno, vos quedate con los 20.000, que es por tu operación comercial con el cliente Antrilli. Vamos a la siguiente placa, pero estos 1.000 que te pido que le percibas, déjalos aparte, que en algún momento me lo vas a tener que pasar a mí, ¿sí? Digamos, en términos coloquiales. Vamos a la siguiente operación. Sería en el caso de que Gustavo entonces le esté comprando desde el área de compras a su proveedor Carolina. Carolina nos emite una factura y al momento de pagarle tenemos que pagarles, vamos a la siguiente placa, 40, y creo que puse un ejemplo, 42.000 pesos. Bien, entonces de la misma manera, Carolina la tenemos dentro del padrón, y en ese padrón nos dice que debemos retenerle en porcentaje, nos da 2.000 pesos. Bien, con lo cual la misma situación, nos quedamos con los 2.000, le pagamos los 4.000, los 40.000 a ella, obviamente le damos un certificado por esa retención, pues yo me voy a reclamar por qué no le pague 42 en vez de 40, y llegado un momento determinado del mes, tenemos que hacer una presentación, una declaración jurada ante AGIP y decirle, mira, tengo estos 2.000 que retuve, tengo estos 1.000 que percibí, que no es plata mía, es una deuda que yo tenía con AGIP para ese momento, y se la transfiero entonces, siguiente placa, a AGIP, ¿sí? Hago la declaración jurada, hay un aplicativo que se llama iArciva, que lo vamos a ver con los chicos, y hago esa declaración jurada y ese envío, esa transferencia de dinero hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, ¿sí? Vamos a ver que otras jurisdicciones es básicamente lo mismo. Hacemos un repaso rápido de lo que sería una registración contable de una percepción y después de una retención. Obviamente esto se va a generar automáticamente, en la medida que lo configure dentro de Tango, se va a generar automáticamente. ¿Cuál sería la operación contable? Básicamente, cuando le emitimos una factura a nuestro cliente Gabriel, vamos a suponer que le vendí 20.000 pesos, ahí vemos ventas, 20.000 pesos de mercadería. Para hacer fácil el ejemplo, le puse que no es un producto que no está grabado por IVA, con lo cual tengo un IVA débito de 0, ¿sí? Para simplificar las cuentas. Y como dije, tenemos una percepción que nos toca hacerle de ingresos brutos de AGIP a Gabriel de 1.000 pesos, con lo cual él nos debe 21.000, deudores por ventas 21.000. ¿Cómo lo va a registrar él cuando le llegue esa factura que le emitimos? De la siguiente manera, va a ser una compra de mercadería por 20.000, va a tener entonces esa percepción de ingresos brutos por 1.000, nos va a deber 21.000. Fíjense que para mí, esa percepción de ingresos brutos, para mí, para Jueves Forever, para Marcos, la percepción de ingresos brutos que hizo es un pasivo. ¿Por qué? Es una deuda que estoy teniendo. ¿Con quién? Con AGIP, ¿sí? Se lo debo. Y para Gabriel, para nuestro cliente, esa percepción que sufrió va a ser un crédito, ¿sí? Es un saldo a favor, por llamarlo de alguna manera, que tiene frente a AGIP, que ahora vamos a ver cómo lo usa. Vamos a seguir entonces, esto supongamos que fue el 19 de noviembre, 7 de diciembre llega, vamos a suponer que sea esa fecha, vencimiento de la presentación de iArciva. Entonces el agente de percepción, en este caso Jueves Forever, la parte de Marcos, dice, bueno, tengo estos 1.000 pesos que percibí durante el mes de noviembre, se lo tengo que pagar a AGIP. Entonces hago la declaración jurada y básicamente contablemente se me reduce esa deuda que tenía, la percepción de ingresos brutos a pagar de 1.000 se me va, ya no lo tengo, y obviamente se me va 1.000 pesos del banco, de donde saque el dinero, digamos. Bien, llegado el caso, el mediados de diciembre, por ejemplo, ¿sí? Depende cuándo venza. Vamos a la siguiente placa. Nuestro cliente Antrilli, ¿sí?
cuando tenga que hacer la declaración jurada de ingresos brutos, cuando tenga que analizar todas sus ventas y ver cuánto tiene que pagar de ingresos brutos, local, convenio, lo que sea, vamos a suponer que AGIP le da a pagar, por la parte de AGIP, 5.000 pesos de ingresos brutos. Bueno, él va a decir, te voy a transferir 4.000 porque hay 1.000 que ya tenía cuenta, que ya tenía saldo a favor, ¿sí? Esa percepción que tenía que había sufrido. Bien, bueno, obviamente acá podemos discutir y aclarar un montón de cosas, pero básicamente vamos a suponer que yo le vendo a Antrilli a 180 días, le estiré un poquito, yo la percepción la tengo que pagar el mes que viene. Es uno de los grandes temas de estos regímenes, ¿no? Bien, sigamos. O sea, estoy financiando a AGIP en este caso. Vamos del otro lado entonces, que sería el caso de Gustavo, que le hizo una compra a su proveedor Carolina. Entonces, Carolina en ese momento nos hizo una factura, una venta por 20.000 pesos. En este caso le pusimos un IVA del 4.200 pesos. Le debemos 24.200 pesos, ¿sí? De esta manera registra Gustavo dentro del sistema de Jueves Forever esa compra de mercadería, 20.000 pesos de mercadería, el IVA crédito en este caso que tiene, y tiene una deuda de 24.200. Hasta ahí es una operación normal de compra-venta. ¿Qué pasa? Al momento que Gustavo, Jueves Forever, tenga que pagarle a Carolina y somos agente de retención, va a pasar lo siguiente. Tenemos que pagarle 24.200, vamos a la siguiente placa. Vamos a ver que ahí lo que voy a hacer es pagarle en este caso 23.000 porque hay 1.200 que le tengo que hacer de retención. Vamos a suponer que me fijé en el padrón, me fijé cuál es la alícuota que le corresponde, me da una retención de 1.200. Bueno, estoy redondeando para que se entienda el ejemplo. Al proveedor que le debía 24.200 se lo cancelo, por un lado, con 23.000 pesos de una transferencia bancaria, por eso el banco se achica, y le hago una retención y le envío el comprobante de retención, ¿sí? Para que sepa que no es que no le pagué 1.200, sino que le estuve haciendo una retención. Bien, de la misma manera ella, Carolina, nuestro proveedor, perdón, del otro lado, cuando recibe esta orden de pago mía, esta transferencia, lo que va a registrar es un ingreso en el banco de 23.000 pesos, ¿sí? Va a cancelar esta deuda que teníamos con ella, 24.200 dólares por venta se le va, y tiene a partir de ahí un crédito de 1.200, que es esta retención que sufrió, que es la que luego va a usar. Vamos para adelante, ¿sí? Voy rápido. En este caso, Jueves Forever, el agente de retención, ¿qué va a pasar el día que se le venza, digamos, o tenga que presentar IARCIBA? Bueno, vamos a suponer que sea el 7 de diciembre también esto. Va a tener que pagarle a AGIP esos 1.200 que le había retenido a Carolina. Por eso se va ese pasivo que tenía, ya no lo tiene más, y obviamente también se va del banco esos 1.200 que le transfiero a AGIP. Y vamos a suponer que nuestro proveedor, Carolina, mediados de diciembre, hace también su declaración jurada de ingresos brutos, le da a pagar en AGIP 50.000 pesos, y lo que va a hacer es pagarle a AGIP solamente 48.800 porque hay 1.200 que ya tiene como crédito por esa retención que le hicimos. Todo eso, obviamente nosotros hoy estamos parados en la piel del agente de retención, en este caso de Gustavo, y en el caso de Marcos como agente de percepción. Sí, vamos a ver que lo que vamos a ver hoy, todos estos movimientos que los chicos van a hacer, desde el pago, desde el recibo, desde la emisión de la factura, todo eso, a la medida que tengamos el tango bien configurado, se va a generar el asiento contable o los asientos contables en forma automática. Bien, sigamos una placa más, básicamente para resumir el tema de AGIP. ¿Quiénes son agentes de retención o percepción? Básicamente se puede dar que nos designen como agentes de retención o percepción. Puede ser por los montos de facturación que tengamos, ¿sí? Puede ser por desarrollar alguna actividad. Vamos a ver que en AGIP tenés el régimen general, que es el que se maneja con los padrones, y también tenemos algunos regímenes particulares. Entonces, de acuerdo a la actividad, puede ser que seamos agentes de retención o percepción. A veces por un tema, básicamente se funden los últimos dos puntos, por posicionarme en un proceso productivo determinado, que es de interés fiscal para AGIP, en este caso, para el fisco, puede ser que me designen como agente de retención por un tema de el tipo de operaciones que estoy haciendo, con quienes estoy operando, básicamente. Bien, sigamos, creo que tengo una placa más para terminar esto. Bueno, ¿cómo se calculan las percepciones o las retenciones de ingresos brutos para AGIP? Por un lado tenemos los padrones, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Vamos a ver que tenemos dos padrones, hoy por hoy, hubo más. Hoy tenemos el padrón de régimen general y tenemos un padrón de alícuotas diferenciales para regímenes particulares. Vamos a hablar ahí un poquito de eso porque hay diferentes interpretaciones de cuándo usar el de regímenes particulares. Bien, y también tenemos algunos agentes que son de regímenes particulares, que bueno, esos se van a regir con alícuotas puntuales por actividad, que ya no se utiliza el padrón.
Y en el caso del régimen general, aquel que, como digo, se usa por padrones, vamos a tener unos montos mínimos sujetos a percepción o retención. Hoy por hoy creo que está la retención, tiene un monto mínimo de 10.000 pesos y la percepción de 3.000. Los regímenes particulares, creo que ninguno, creo que uno de ellos tiene, pero creo que el grueso no tiene montos mínimos de percepción o retención. Bien, cuando hablamos de montos mínimos, no hablamos de un mínimo no imponible, ¿sí? Sino que el monto mínimo es, supongamos la percepción de 3.000 pesos, si yo hago una venta por neto grabado 2.900, no le voy a percibir. Si yo hago una venta por 3.001, le voy a aplicar la alícuota del 1% sobre los 3.001. No es que los 3.000 están no imponibles, ¿sí? Una vez que paso el monto, queda todo grabado sujeto a la aplicación de la alícuota. Sí, vamos a ver la parte de ventas y cómo configuramos todo el módulo, cómo vamos a dar de alta las percepciones, qué tenemos que configurar en los clientes y en los artículos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que nosotros vamos a dar de alta percepciones, las cuales van a tener base de cálculo y van a tener distintas alícuotas, ¿sí? Una regla general para que tengan en cuenta es, a la hora de facturar, para que una percepción sea elegible, o sea, pueda salir en nuestra factura, se tiene que dar la combinación de que tanto el cliente como el artículo estén aplicando la misma percepción. ¿Sí? En el cliente nosotros decimos cuál es una alícuota y una clasificación, que ahora vamos a ver de qué estoy hablando, y después en el artículo vamos a configurar todas las posibles alícuotas que podríamos aplicarle con todas sus posibles clasificaciones. Así que bueno, ahora sí vamos al sistema, les voy a empezar a mostrar un poco de producto y ahí van a entender a qué me estoy refiriendo con esa configuración específica. Pero bueno, básicamente vamos a entrar a la parte de archivos y vamos a empezar en actualizaciones a dar de alta las percepciones propiamente dichas. Como bien comentó Mauricio, yo acá tengo dado de alta las alícuotas representantes de las que representan el régimen general y también las de régimen particular. Esto, como decíamos, si solo vamos a trabajar con el padrón de régimen general, podemos dar de alta una sola. Si solo vamos a trabajar con el régimen particular, solo damos de alta la percepción que representa el régimen particular. Y si quiero trabajar con los dos padrones, porque así considero que corresponde, tengo que dar de alta las dos. Vamos a ir a dar de alta la de régimen general. Básicamente acá ponemos la configuración principal que representa esta percepción. Una cosa muy importante es que coloquemos acá el código de provincia que va a representar, que en este caso es Capital Federal. Esto va a ser de utilidad más adelante cuando empezamos a leer los padrones para que el sistema sepa cuál es la que corresponde a esta alícuota, ¿sí? Que es el padrón que corresponde. Después en parámetros de cálculo, particularmente para esta percepción no tenemos que configurar nada, ya que el mínimo, como bien lo comentó Mauricio, lo tenemos dentro de lo que son las bases de cálculo. Así que en este caso yo di de alta dos bases de cálculos para lo que es la percepción de AGIP. Tenemos neto grabado más exento, que esta es la que se va a utilizar para todos aquellos que sean responsables inscriptos. Así podemos calcular sobre los netos la percepción, pero para aquellos que puedan ser, por ejemplo, un monotributo o algún exento, vamos a utilizar la base de cálculo de total del comprobante. ¿Bien? Y aquí nosotros, para poder diferenciar estas dos bases de cálculo, vamos a configurarle una clasificación de percepción. Estas clasificaciones las damos de alta, les muestro muy fácilmente dónde las damos de alta, dentro del módulo de ventas, como siempre dentro de lo que es archivos, actualizaciones. Acá tenemos el proceso de clasificación para percepciones. Aquí adentro simplemente damos de alta un código y una descripción, que es lo que va a vincular esta base de cálculo que configuramos en la percepción con nuestro cliente, porque esto también lo damos de alta en el cliente. Así que bueno, vuelvo a la percepción, vamos a cerrar la de clasificación. Acá pueden ver que tengo mis dos bases de cálculo con la clasificación correspondiente que acabamos de ver. Después, por otro lado, tengo las alícuotas, donde acá yo voy a dar de alta los 16 grupos que tiene AGIP. AGIP tiene 16 grupos, ¿sí? Que los vamos a ir dando de alta con el correspondiente porcentaje. Y lo importante es que aquí en el campo padrón elijamos el padrón de régimen general para los que representan régimen general y ponerle el grupo que corresponda, ¿sí? Para régimen general, como decíamos, son 16 grupos, pero también es importante que demos de alta una alícuota adicional, una número 17, que tenga grupo 0 con el porcentaje máximo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leamos el padrón, si nosotros tenemos un cliente que corresponda a practicarle percepción, pero no esté dentro de nuestro padrón, le tendremos que poner la alícuota máxima. Y así es como el sistema la va a identificar, que esta es la alícuota que tiene que asignarle a cada uno de los clientes que están fuera del padrón. Bien. En el caso, vamos a cancelar para no modificar nada, ¿sí? Vamos a entrar a las de régimen particular. Si quisiera utilizar este tipo de alícuotas, lo importante, como bien decía recién, es la parte del padrón.
tenemos que elegir correctamente qué padrón representa esta alícuota. Entonces, si nosotros levantamos los dos padrones, tenemos que dar de alta dos percepciones. Una para régimen general y ponerle a sus alícuotas que trabajan con el padrón de régimen general, y otras con el régimen particular, donde vamos a colocar que utilizan el padrón de regímenes particulares, que al padrón de diciembre tiene 8 alícuotas distintas posibles que pueden tener, y estos son los porcentajes actualmente, ¿sí? Bien, de esta manera nosotros ya tenemos configuradas nuestras alícuotas. Ahora lo que nos falta es volcar esto tanto a los clientes como a los artículos. Vamos a empezar con los clientes para mostrarles un poquito cómo es. Vamos a agarrar un cliente muy conocido ya por todos nosotros, a nuestro compañero Gabriel Antrilli. Y vamos a ver que en la solapa de facturación, acá es donde nosotros indicamos la clasificación de percepciones que vamos a utilizar. Esto es lo que va a determinar que cuando yo le facture a Gabriel Antrilli y tenga que calcular una percepción de AGIP, directamente va a tomar la base de cálculo que esté configurada con esta clasificación. En este caso tenemos responsable inscripto, porque es la categoría de IVA de él, y va a tomar los netos graduados para hacer el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Después tenemos la configuración que tenemos en direcciones de entrega, que acá es donde nosotros vamos a específicamente decir para esta dirección de entrega, al final de todo, cuáles son las percepciones que se aplican. Acá es donde yo voy a darla de alta. Vamos a eliminarla, la voy a hacer de nuevo para que se pueda ver cómo lo hacemos. Hacemos clic en nuevo, elegimos la percepción, en mi caso es la de régimen general. Elijo, por ejemplo, la alícuota, supongamos que le calza la del grupo 2, y así ya directamente lo estoy grabando. Esto lo puedo hacer manual, pero la idea es que lo hagamos con los padrones. Así que yo la voy a aceptar para que tenga alguna grabada y nada más. Porque ahora vamos a leer los padrones y vamos a ver cómo funciona ese tema. Por ejemplo, yo podría acá directamente hacer clic en el botón de actualizar según padrones, y si ya tengo un padrón leído, el sistema me va a asignar aquí la alícuota que corresponde. Ahora bien, no solo puedo tener esto, puedo también tener, pongamos un ejemplo, que esta es la casa central de la empresa de Gabriel, pero vamos a dar cuenta que él me dice que él tiene un local al cual puedo entregar mercadería que está en Belgrano. Supongamos que vamos a crear una nueva dirección de entrega, vamos a poner el local, y vamos a poner que la dirección está en Cabildo 1550, supongamos, provincia Capital Federal. Acepto. Ahora pueden ver que la configuración impositiva que yo tengo en la principal es que puedo tener una configuración impositiva en la principal, pero en la otra dirección de entrega podría tener otra configuración impositiva, ¿sí? Pero también podría copiar la configuración impositiva de la dirección habitual. Entonces, como el local está también en Capital Federal y va a usar la misma configuración impositiva, tildo esta opción y ya lo que yo tengo configurado en la principal es lo que va a utilizar a la hora de hacer facturas. Y acá supongamos que tenemos otra dirección de entrega más, supongamos que tenemos el depósito, que lo tiene en Ezeiza, ¿sí? Que tenemos en Paracaidista, Picasso 320, tenemos el depósito, y la provincia, pero la provincia es en Buenos Aires, es en provincia de Buenos Aires, donde no aplicaría esta percepción. Entonces, en esta del depósito, puedo dejar vacía la configuración de percepciones para que no se aplique la alícuota. Entonces, en función a qué dirección de entrega yo le voy a estar haciendo la factura a Gabriel, es la configuración impositiva que va a aplicar el sistema al hacer la factura. Vamos a aceptar esto, así guardamos, ya que tenemos nuestro cliente grabado, y lo que ahora nos queda es configurar estas percepciones en los artículos. Y para hacer eso yo voy a ir desde Stock, vamos a ir a los artículos, y yo les voy a mostrar que tenemos un campo. Vamos ahí, está cargando el ABM de artículos, que tenemos varios, ahí está. Muy bien, voy a entrar a uno de los artículos y vamos a ver que aquí en la solapa de impuestos tenemos una configuración que es el modelo de percepciones. Acá es donde nosotros vamos a definir cuáles son las distintas alícuotas que podría llegar a calcular con este artículo. Yo voy a presionar el botón F6 directamente para abrir el formulario asociado. Este formulario está dentro de ventas, en la parte de archivos, actualizaciones. Ahí tenemos modelos de percepciones para artículos. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es definir todos los grupos que acabamos de crear en nuestra percepción con cada uno de los códigos de clasificación que configuramos. En mi caso tenemos 2 códigos de clasificación, por lo tanto yo grabo acá todos los grupos que tengo para esta percepción con el código de clasificación de responsable inscripto, y también hago lo propio con la otra clasificación, lo que es monotributo y exento. Vuelvo a repetir los grupos.
¿Cuál es la idea de esto? Es que independientemente de la configuración que tenga mi cliente, siempre calce la comparación entre el artículo y el cliente para traer la percepción. Entonces, supongamos que Gabriel, que tiene la de grupo 2 y es RI, el sistema que va a hacer, va a venir a esta lista, va a decir, bueno, a ver, el grupo 2 lo tengo acá, tiene la clasificación RI, entonces para este artículo corresponde que se aplique la percepción del grupo 2, ¿sí? Entonces, de esta manera ya lo tenemos resuelto. Y este modelo de percepción, vamos a cerrar esta ventana, se define aquí en la solapa impuestos del artículo, que es tanto se puede hacer desde la VM de artículos, se puede hacer, por supuesto, a través de la apertura de Excel o por API, y también tenemos la posibilidad de utilizar lo que es la actualización masiva de artículos, que también tenemos este campo para poder configurarlo de una forma fácil y práctica. Bien, ya tenemos cargado todo, ya estaríamos en condiciones de facturar si quisiéramos, pero nos falta hacer la lectura de los padrones. Y antes de leer los padrones vamos a ver unos parámetros que tenemos al respecto dentro de lo que son los parámetros de ventas. Nosotros en los parámetros de venta tenemos una sección especial para padrones, donde podemos hacer dos cositas particulares que son muy interesantes, la cual una va a representar a la hora de hacer la facturación. En la solapa padrones, de forma general, tanto para AGIP como, bueno, ya me adelanto para ARBA, pero bueno, para los dos tenemos la posibilidad de controlar la vigencia de los padrones. ¿Esto qué significa? Hoy yo tengo levantado el de noviembre. Si no levantó el padrón de diciembre y llega el 1 de diciembre y quiero hacer una factura, bueno, lo que yo tengo la posibilidad es de que me avise si estoy con el padrón vencido, para que me acuerde de levantar el padrón para poder hacer la factura nueva por si hubo un cambio en el medio, ¿sí? Después la otra posibilidad que tenemos es hacer la configuración sobre cómo va a actualizar las alícuotas. Pero que recién nosotros dimos de alta varias direcciones de entrega para el cliente Gabriel. Tenemos 2 dentro de Capital Federal y una que tiene Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo tengo la posibilidad de definir, cuando yo leo las alícuotas del padrón, si esa alícuota que le corresponde a este cliente lo va a impactar en todas las direcciones de entrega de ese cliente, asociándola por el quit del cliente, o bien si también considere la provincia que tiene la dirección de entrega. En el ejemplo que vimos recién de Gabriel, yo tenía 3 direcciones de entrega, 2 en Capital y una en Provincia de Buenos Aires. Si yo elijo esta configuración de quit del cliente independientemente de la provincia, a esas 3 direcciones de entrega le va a colocar la percepción que le corresponda según su grupo, según lo que diga el padrón. En cambio, si yo configuro con la provincia de cada dirección de entrega, las direcciones de entrega que se van a modificar son solamente las que tengan la provincia de Capital Federal, que es la misma provincia que tiene la percepción que yo configuré. Lo mismo pasa con aquellos que están fuera del padrón. Esta configuración que tenemos acá abajo es para todos aquellos que están fuera del padrón. Si yo no tengo un cliente que está fuera del padrón, ¿le asigno la alícuota? Bueno, le tenemos que decir cuál es. ¿Le asigno la alícuota de grupo 0? Bueno, depende de esta configuración. Si lo hacemos para todas las direcciones de entrega, independientemente de la provincia, o solamente en las direcciones de entrega que tengan la provincia Capital Federal, que es la que asociamos acá. En ese caso, va a colocar la alícuota de grupo 0 a aquellos clientes que estén fuera del padrón. Muy bien, ya tenemos nuestros parámetros configurados. Ya tenemos todo listo. Vamos a leer los padrones y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Para leerlos directamente vamos a procesos periódicos, vamos a actualización de alícuotas de ingresos brutos según padrón de AGIP. Y aquí se nos va a abrir un asistente que nos va a ir acompañando en todo el proceso de la actualización de los padrones. Vamos a traer acá la ventana, vamos a hacer clic en siguiente en la primera pantalla y acá nos pregunta, bueno, quiero actualizar los padrones del sistema, ¿qué padrón quiero levantar? En mi caso yo levanto solamente el de régimen general. Fíjense que acá me dice la vigencia del padrón que yo tengo levantado, que es el del mes pasado, el del mes actual que es noviembre, pero yo voy a levantar el de diciembre. Y después tengo un check donde digo si quiero actualizar las alícuotas de los clientes. Esto lo que demuestra es que esto es un proceso que no sucede de un solo tirón, sino que primero se actualiza el padrón, que es grabar dentro de la base de datos cada quit que alícuota le corresponde, y por otro lado, hacer la actualización de los clientes, que es leer este padrón y actualizar cada uno de todos mis clientes para poner la alícuota correcta. Vamos a hacer las dos cosas en este momento. Vamos a hacer clic en siguiente. Acá me está preguntando, bueno, ¿dónde tengo el padrón? Yo lo tengo aquí, lo tengo en una carpetita del directo. Muy bien, tengo el padrón de diciembre acá levantado, lo procesamos, hacemos clic en siguiente y después el sistema va a hacer todo un análisis de las distintas cosas que puede hacer. Si cambió la alícuota de algunos clientes, si hay clientes que no fueron actualizados porque no tienen ninguna provincia que represente Capital Federal, si
hay alícuotas de ingresos brutos que se cambiaron, o sea, si hay un cambio de porcentaje, el sistema lo va a actualizar modificándonos la alícuota, que eso es muy importante para estar siempre en línea con lo que diga el padrón. Si nos falta cargar algún grupo dentro de las alícuotas que cargué, dentro de lo que es la percepción. Y por último, si tengo clientes que no están incluidos en el padrón, para que me diga cuáles actualizó por esa condición. Vamos a hacer clic en terminar. Acá el sistema está haciendo toda la importación, como le decía recién. Primero, graba en la base de datos la información de las percepciones. Y ahora está haciendo la actualización de las alícuotas y nos devuelve un resultado. Este resultado nos está diciendo que nos actualizó 6 clientes, ¿sí? Acá los tenemos, ¿sí? Las distintas direcciones. Por ejemplo, acá a Gabriel le actualizó en las 2 direcciones, la que corresponde para tanto local como principal. Y después también detectó que Distribuidora Lombardi no está en el padrón y le correspondía alguna, así que le puso la alícuota de grupo 0, que es la del 6%. Para el lado de alícuotas, acá lo que me hizo el sistema es actualizarme. Se ve que tenía una de las alícuotas que tenía un porcentaje que no era el correcto. Entonces el sistema le asignó el porcentaje correcto. Muy bien. Con esto ya logramos hacer la parte de ventas, actualizamos ya todos nuestros clientes, estamos listos para poder facturar. Pero antes de esto, ya que hice la actualización de ventas, también podemos hacer la de compras. ¿Por qué? Porque el hecho de que se grabe el padrón dentro de la base de datos es un proceso que se hace una sola vez en uno de los módulos. Les muestro en compras cómo es, para ahí me meto un poquito en el mundito de bus, pero básicamente si yo entro a procesos periódicos y entro a la actualización de alícuotas de AGIP, miren lo interesante, que el sistema donde me venía diciendo cuál es la vigencia que tiene el padrón, ahora ya me lo dice que está actualizado, porque como lo actualicé en ventas, ya esa información está grabada con los datos correctos. Así que no hace falta que actualice los padrones, actualizo las alícuotas de los proveedores y de esta manera también puedo hacer distintas cuestiones donde empiezo a ver los cambios de alícuota, si cambiaron alguna retención o algo por el estilo. Vamos a darle terminar. El sistema está solamente haciendo la parte de actualización de alícuotas y acá nos encontramos con que actualizó 5 proveedores colocándole los valores que correspondían. Hay 3 que le puso la alícuota de grupo 0, o sea, la retención de grupo 0, por estar fuera del padrón y demás. Pero de esta manera ya le actualizamos a Gus un cachito la información en su base de datos. Así que bueno, ya tenemos el tema de los padrones levantados, ya estamos listos. Vamos a empezar a hacer una factura. Les voy a mostrar acá directamente. Vamos a abrir el facturador. Muy bien, vamos a maximizarlo acá. Vamos a empezar a emitir una factura. Vamos a emitir una factura a Gabriel directamente. Vamos a elegir el cliente de Gabriel Antrilli. Fíjense lo interesante de esto. Vuelvo al encabezado para mostrarles una cosa. Acá tengo la posibilidad de definir la dirección de entrega. Con esto yo voy a definir si corresponde o no corresponde calcular la percepción, porque si yo le entrego en el depósito de Provincia de Buenos Aires, que no tiene ninguna alícuota, no va a calcular la percepción de ingresos brutos. En cambio, con la principal o con el local, sí la va a calcular porque esas son las direcciones de entrega que tienen asociada a la percepción. Ahora bien, vamos a cargar un artículo, vamos a elegir, por ejemplo, la consola de videojuegos, sé que estaba mucho con el God of War, así que a Kratos, así que bueno, le vamos a vender una consola de videojuegos. Y aquí, si vamos a la parte de los impuestos, vamos a ver que se ha calculado la percepción. La alícuota le puso la de grupo 8 porque es la que correspondía según el padrón y es la que está haciendo en este momento en función a la configuración que hicimos recién. Vamos a grabar la factura, así les muestro cómo sale en la impresión. Ahí está obteniendo CAE. Ahí vamos a esperar a que AFIP nos dé la respuesta satisfactoria. Muy bien, ahí está aprobada nuestra factura. Así que vamos a abrir el administrador de comprobantes, así les muestro la facturita que le acabamos de emitir a Gabriel el día de la fecha. Y acá vemos cómo se ha calculado nuestra factura y aquí tenemos la percepción de ingresos brutos impresa al final del comprobante. Así que bueno, con esto ya hicimos, como verán, de punta a punta, configuramos todo lo que es percepción de ingresos brutos de Capital Federal, leímos los padrones. Como pueden ver, no es algo extremadamente complejo, es una configuración que es más que nada de una sola vez. Una vez que la tenemos, la verdad que fluye. Por eso actualizamos también los porcentajes de las alícuotas por si hay algún cambio. Entonces, de esa manera siempre tenemos el sistema actualizado. Vamos entonces ahora a ver, chicos, cómo sería la implementación de esto que nos mostró Marcos del lado de ventas. Vamos a verlo, por ahí vi una consulta de Rodrigo Márquez en el chat, cómo verlo del lado compras con retenciones. Y vamos a repasar un poquito esa configuración y vamos a trabajar con los procesos. Del lado compras, vamos al módulo de compras y vamos a entregar archivos, actualizaciones
y vamos a ingresar al proceso de retenciones. Dentro del proceso de retenciones, yo acá me armé una vista donde agrupé todas las retenciones que tengo definidas para Ciudad de Buenos Aires. Acá tengo definidas los 16 grupos para leer el régimen, el padrón del régimen general de AGIP. Ahora vamos a ir viendo un poco la característica de la retención. Y para aquellos que toman los regímenes particulares, yo me definí también 8 grupos, ¿sí? Uno por cada combinación de alícuota que existe hoy por hoy en lo que es regímenes particulares para trabajar con AGIP. ¿Sí? En total son 25 alícuotas de retención. Acá no agrupamos como es otro concepto, directamente me doy de alta las 25 alícuotas de retención, las del régimen general. Y los que quieren tomar el régimen particular darían de alta las alícuotas del régimen particular y ya las tengo ingresadas en el sistema. Vamos a ver las características de alguna. Vamos a entrar a la número 02 que dimos de alta. ¿Qué definimos acá? Definimos descripción, describimos una leyenda, el código de cuenta de tesorería sobre el cual se va a generar el movimiento del asiento, el talonario sobre el cual se va a emitir el certificado de retención, ahora lo vamos a hacer. Y dentro de la solapa parámetros de cálculo vamos a colocar que esta retención en particular va a ser leída o va a ser actualizada desde el padrón de régimen general de AGIP. Y establezco un grupo. Y ese grupo le pongo específicamente un porcentaje que va a ser el 0.10% y el mínimo que hablaba Mauricio hoy al principio de 10.000 pesos para el caso de retenciones. Grabo y así voy completando el resto de datos que tiene que el sistema interpretar para leer el padrón. Algo importante, así como Marcos definió en percepción una alícuota máxima del 6%, para retenciones también existe lo mismo. Entonces vamos a definir un código, en mi caso es el código 00, donde voy a trabajar con la alícuota máxima. Si vamos a la solapa parámetros de cálculo, vamos a ver que el porcentaje de retención es el 4,5% y en este caso va a ser leído desde el padrón de AGIP del régimen general con el grupo 0. Ya cuando el sistema lea esta alícuota, lo que va a hacer es a los proveedores que no están dentro del padrón, le va a asignar la alícuota máxima del 4,5% por defecto, ¿sí? Entonces voy a poder leer, voy a poder actualizar y va a asignar automáticamente la alícuota máxima a aquellos proveedores que estén fuera del padrón. Bien, hasta acá entonces definimos las retenciones. ¿Qué tenemos que ver ahora? Vamos a entrar a la ficha del proveedor. Vamos a entrar a los proveedores. Vamos a ingresar a nuestro proveedor Carolina Jaslaski, a la doctora productora, y vamos a entrar a la solapa impuestos. Dentro de la solapa impuestos vamos a ir a la sección de retenciones, donde acá le digo al sistema qué retenciones voy a aplicar al momento de hacer el pago. Fíjense que acá ya me propone la retención de ingresos brutos con el código 13, que es el 3%. ¿Por qué? Porque Marcos no solamente leyó los padrones, sino que también, como me dijo, como es un buen tipo, hizo la actualización de alícuotas para compras. Entonces ya por el quit a Carolina le corresponde el código 13 de retención, que es la alícuota del 3% del padrón, según la lectura del padrón de AGIP. Si fuera un proveedor nuevo que estoy dando de alta, acá van a disponer de una opción que es actualizar según padrones para que el sistema vaya, busque el padrón que tenemos vigente e inserte la alícuota que corresponda o al análisis que corresponda al respecto del quit que estoy ingresando. Bien, grabamos. ¿Qué tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar con los pagos? Bueno, vamos a revisar los talonarios. Voy a entrar a archivos, carga inicial, talonarios, y voy a ver el talonario de orden de pago que voy a usar. Dentro del talonario de orden de pago, en impresión, lo que hice es trabajar esta orden de pago con formulario gráfico y además le configuré que este talonario voy a guardar una copia de la retención en una carpetita que se llama de PDFs. Lo mismo voy a hacer con el talonario que tengo definido en la alícuota de retención, que va a ser el 8, donde en la solapa impresión le digo que voy a utilizar el formulario gráfico y que además voy a guardar esta retención en una ruta física de este equipo que es de PDFs. Hecho esto, vamos a hacer el pago. Entonces vamos a entrar a compras, vamos a entrar a cuentas corrientes y dentro de cuentas corrientes, pagos. Vamos a ingresar al proceso de pagos, abrimos el proceso de pagos, vamos a entrar, voy a pasar la pantallita por acá, vamos a entrar a este perfil específicamente, entramos y seleccionamos entonces un pago que vamos a hacerle al proveedor, a nuestro proveedor Carolina Jaslaski. Bien, seleccionamos todos los datos de cabecera del pago.
vamos a elegir la factura. Voy a elegir la factura 52 y que tiene 2 vencimientos y voy a cancelar el primer vencimiento de 484.000 pesos. Si entramos a la solapa retenciones, fíjense que acá automáticamente el sistema ya me generó una retención de acuerdo a la retención que tiene aplicado el proveedor y que leímos directamente del padrón, que es un 3% aplicado sobre el base de cálculo de este pago. Si vamos al movimiento de tesorería, armamos y construimos el movimiento de tesorería que luego se va a traducir en el asiento contable que vamos a ver a continuación, que es un poco los que nos mencionaba en placa Mauricio al principio, donde participan las cuentas contables que registran este pago, ¿sí? Asociados a las cuentas de tesorería. Grabamos, vamos a grabar el pago y ahora a continuación lo que vamos a hacer es generar los formularios correspondientes. Primero el de la orden de pago y segundo el certificado de retención, que yo lo voy a dejar en un PDF y lo guardé en una carpetita, como les decía, que se llama PDFs. Acá vamos a entrar al pago 34 y vamos a abrir este PDF. Acá fíjense que tenemos la orden de pago. No sé si entra en el campeonato nacional o no. Vamos a ver si clasifica o no. Me parece que hay que ponerlo, hermosearlo un poco más, como diría mi compañera Chechu. Pero puede llegar a clasificar ahí por lo menos en la fase de grupos. Y vamos a ver el certificado de retención que le generamos a Carolina, donde tenemos la retención de ingresos brutos, el régimen y demás cuestiones que podemos parametrizar directamente en el formulario gráfico. Bien, entonces ya hasta acá generamos el pago, vamos a cerrar esta pantalla y lo único que nos resta ahora es generar la información para la salida impositiva para IARCIBA, ¿sí? Estas percepciones que hizo Marcos al emitir la factura y esta retención o estas retenciones que yo hice al momento de generar los pagos, las tengo que informar al aplicativo IARCIBA de Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde va a estar esa salida impositiva? Vamos a entrar a procesos generales, nos vamos a informes, soporte magnético, resolución número 745 AGIP, ingresos brutos, entramos al proceso y nos abre este asistente. Vamos a colocar siguiente y le vamos a decir que para el periodo noviembre del 2025 vamos a generar toda la información de retenciones y percepciones, que puede ser del sistema que estoy actualmente parado o si estoy centralizando, estoy trabajando con el módulo central, la información que viene centralizada de mis sucursales o cadenas. Vos coloco siguiente. Aquí el sistema me ofrece sobre qué percepción, sobre qué código de retención quiero traerme la información. Puedo ser selectivo y hacerlo de uno de ellas o directamente de todos. Y lo próximo que me pide son los códigos de percepción que configuró Marcos hace un ratito para facturar. Vamos a traer el de régimen particular y régimen general. La ruta, el archivo TXT que después voy a poder subir a IARCIBA. Voy a colocar que sí. Y acá el sistema me dice que generé con éxito 14 comprobantes. Aceptamos y lo que nos muestra el sistema es una grilla donde voy a poder, que incluso la puedo enviar a Excel como soporte para analizar la información que estoy subiendo a IARCIBA por si tengo alguna validación o algo que el aplicativo me esté informando. Bueno, tengo el detalle, o si me están pidiendo, che, ¿qué informaste en este periodo? Bueno, tengo el detalle de qué información sube en ese TXT en un formato de grilla para poder analizarlo. Y lo último, antes de cerrar, vamos a entrar de nuevo a este proceso, el proceso de generación de IARCIBA, pero en este caso vamos a generar el archivo específicamente para informar las notas de crédito, que tiene una estructura diferente, un diseño distinto. Entramos, seleccionamos para el periodo de notas de crédito y acá podemos indicar que solamente voy a informar anulaciones totales de comprobantes de máximo 2 periodos. Acá una aclaración importante, recuerden que para IARCIBA las notas de crédito que ustedes emitan en el módulo de ventas tienen que cancelar totalmente el comprobante de factura, ¿sí? No puedo hacer una cancelación parcial, tiene que ir por cancelación total, ¿sí? De hecho, el perfil de facturación ustedes pueden configurar que esto sea controlado, ¿sí? Y acá también podría indicar si tengo comprobantes electrónicos, una nota de crédito que cancela varias facturas, bueno, ¿cuál es la que voy a informar? Voy a informar la primera factura que está imputándose con esa nota de crédito. Voy a colocar siguiente, selecciono en este caso las alícuotas de ventas, porque voy a informar las notas de crédito que emití dentro del módulo de ventas. De nuevo la ruta, coloco terminar y
Acá el sistema me informa que generé con éxito, en este caso hubo una sola nota de crédito para el periodo de noviembre y genero la información correspondiente que va a participar en el TXT que voy a subir luego a IARCIBA para informar las notas de crédito, que les recuerdo tiene que ir por la totalidad de la cancelación del comprobante. Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelera y subite. Vamos juntos. Tango Software. La rebeldía de crecer.